Yo le agradezco una vez más a Pedro esta calurosa recepción y como siempre en el Colegio de Abogados. Lo que se me va a hacer difícil es hablar después de Hugo Efraín Richard, ¿no? Veo con satisfacción, después de haberlo conocido en el año 98, cuando yo era menor que él, que hoy yo soy mayor que él, porque se mantiene mucho mejor que yo. Para mí que he hecho trato con el diablo, ¿eh? Me parece que hay algo de Benjamin Button, por ahí, algo por el estilo. ¿Eh? Bueno, vamos que el tiempo es breve, así que vamos a tratar de concretar la cuestión. El doctor Richard nos da una visión un poco pragmática, siempre incisivo, siempre detallista, siempre ocurrente, pero necesariamente cuando uno estudiaba Derecho se le enseñó que el método del derecho era empírico dialéctico, o sea que íbamos de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. A mí me va a tocar hablar de algo un poco más abstracto, o sea, no tan divertido como el doctor Richard, pero que en definitiva tiene seria implicancia desde el punto de vista práctico, porque necesariamente la praxis tiene que ajustarse a la dogmática y la dogmática tiene que observar qué es la realidad. O sea, la dogmática tomada como ciencia y no como dogmatismo o como una postura arbitraria y cerrada por parte del juez que se atiene ciegamente a lo que es la norma. Como primera medida, me gusta el tema del método, porque si un código no es sistemático, no es metódico, no es científico, no es un código. Y en esto del método, en materia de obligaciones, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación trata las obligaciones en el libro tercero, bajo el título de Derechos Personales. Pero más allá de ese título, cuando uno ve la división en los distintos capítulos, ¿no? o secciones o títulos, ve que no hay verdaderamente un método. O sea, hay una acumulación poco sistemática de distintas materias. Entonces se destaca disposiciones generales, acciones de garantía común y de los acreedores, que yo diría se podrían haber incorporado todas las acciones de integración y de deslinde del patrimonio, clases de obligaciones, a donde se agrega de una manera totalmente descolocada la rendición de cuentas, que tendría que haber ido en todo caso con la teoría de la representación. Hablamos del pago como si no fuese un medio de extinción. Se le da un predominio que obviamente lo tiene sobre los otros medios de extinción. Pero en todo caso yo diría, ¿por qué no se lo ha tratado? Si se seguía un método, por ejemplo, al estilo de la obra de Alterini, Amial y López Cabana, dentro de la teoría general del cumplimiento. Y no ahí, sino dentro de las disposiciones generales. ¿O por qué no se ha visto una visión dinámica de la obligación y se habla de la obligación desde el punto de vista de su creación, de su modificación, de su extinción, siguiendo otras posiciones? A diferencia de lo que es el método del Código Civil y Comercial de la Nación, Vélez-Sarsfield tenía clara la idea y fue fiel al método general y a la aplicación de subsistemas, que es lo que se predica dentro de los fundamentos de este Código Civil y Comercial de la Nación, que lo que se ha buscado es generalizar a través de subsistemas, de sistemas y subsistemas, buscando las especificaciones correspondientes. Vélez-Sarsfield, desde el inicio, la idea que lo inspiraba fue Savigny a través de Freita y los dos tipos de relaciones básicas que pueden darse, sujeto a sujeto y de sujeto a objeto. Y esto lo lleva al campo de las obligaciones y establece de las obligaciones generales, a donde se tratan de disposiciones aplicables a todas las obligaciones, y después habla de las obligaciones con relación a su objeto y de las obligaciones con relación a las personas. Y finalmente trata de la extinción de las obligaciones. De manera que yo creo que no se cumple con lo prometido en los fundamentos. No hay sistema ni hay subsistema. En la disertación anterior, yo diría conversación anterior que tuvimos, yo dije que no hay un sistema dentro del código. Tampoco los subsistemas son apropiados. No hay las debidas generalizaciones ni las debidas especificaciones. En cuanto a la definición de las obligaciones, hace 2000 años que no importa cuál sea la ideología de una nación, las obligaciones prácticamente no han sido discutidas sobre la base de lo que concibieron los romanos. Tenemos una definición
indiscutida de obligaciones, que es la que da las institutas o las instituciones de Justiniano, que datan del 530 de nuestra era, donde decía que la obligación es el vínculo jurídico que nos constriñe a la necesidad de pagar alguna cosa según el derecho en nuestra ciudad. Entonces, ¿por qué? Porque, de nuevo Montaigne, ¿por qué decir hoy de un modo peor lo que antes se dijo de una manera mejor? Analicemos la definición del 724. Voy a leer textual lo que dice en su fundamento la comisión redactora y dice: los miembros de la comisión y todos los especialistas que fueron consultados coincidieron en la conveniencia de un concepto normativo de obligación. En otra parte decían que no eran buenas las definiciones y un poco citaban lo que decía Dalmacio Vélez Sarfi en la nota del artículo 495, que decía: nos abstenemos de definir porque las definiciones no son propias de un código salvo las definiciones normativas. Y aclara la comisión redactora: la definición propuesta pone de manifiesto los rasgos más relevantes de la figura y remarca además la verdadera estructura institucional de la obligación, en la que armónicamente aparecen el débito y la responsabilidad, como tramos de una misma relación obligatoria. Tiene implicancia normativa en cuanto conduce a descartar el carácter obligacional de las denominadas obligaciones naturales, categoría cuya supresión se propone por considerar que no son verdaderamente obligaciones por defecto de exigibilidad. Todo esto es puro marketing. Primero, hay una definición que no es ni definición ni normativa. ¿Por qué? Porque no me identifica ni el género ni la especie. Se habla, y uno indirectamente podría llegar a la especie, al género, perdón, a partir de la definición 124, cuando dice tiene el derecho. Dice: la obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y ante el incumplimiento a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. La obligación, en primer término, y un poco como lo señalaba nuestro gran maestro tucumano Fernando López Zavalía, a diferencia de los derechos reales, a donde se pone énfasis en el aspecto activo de la relación, en la obligación el énfasis está puesto en el aspecto pasivo. Entonces no podemos tomar el derecho como elemento caracterizante del género dentro de la obligación. Deberíamos haber dicho, en todo caso, el deber, porque la obligación es una especie dentro del género deber. O, en todo caso, si tenemos en cuenta la bipolaridad de la obligación, hacer referencia al deber y al derecho, pero no podemos omitir el deber. O sea, esto ya no está anticipando de la prescindencia del débito frente a la complejidad de la estructura del vínculo. Ya lo vamos a ver con detenimiento eso más adelante. Por otra parte, la definición esta nos saca de lo que es nuestra tradición latina. O sea, el sistema continental europeo, nosotros tenemos dos vertientes. Una vertiente romanista o francesa y una vertiente germana. Los países de tradición romanista, francesa o latina prefieren la palabra obligación. En el BGB, en el año 1900, y dicho antes por sus expositores, por sus redactores, toman una expresión que no era típica ni siquiera en el derecho alemán, que es Schuldverhältnis. El doctor Muereman, si está, me puede corregir mi pronunciación del alemán. Que significa, o Laura Wally, mi gran amiga también, que me ayuda con la cuestión del alemán. Schuldverhältnis significa relación obligatoria y no tiene los mismos alcances que la expresión obligación. Si bien originariamente los redactores del código alemán quisieron buscar un equivalente y a partir del nacionalismo alemán introdujeron la expresión Schuldverhältnis, después esa definición fue evolucionando hasta abarcar otras cuestiones mucho más amplias, como la relación de derecho, la relación contractual, la culpa in contraendo y la responsabilidad prescontractual. Entonces no podemos marcar una analogía entre lo que es la Schuldverhältnis y la relación jurídica, o mejor dicho, y la obligación. Entonces, se ve una vertiente de alguna manera germana en la redacción del 724 que está inspirado en la obra de Pizarro y Vallespino, sin duda.
pero es menos completa. ¿Por qué? Porque no especifica qué tipo de deber es y no habla de una prestación de contenido patrimonial, que sería el requisito especificante dentro de este particular deber que es la obligación. El 124 dice, la obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito. El interés lícito no entra dentro de la obligación es puro vínculo. O sea, la obligación, tendría que haber dicho, la obligación es un vínculo, como ya lo decían los romanos. Del vínculo ese va a nacer una relación jurídica. En el sentido semántico, del punto de vista gramatical, parece más precisa también la expresión vínculo que la expresión relación. La relación, de acuerdo al diccionario de la Academia, la mayoría de sus acepciones, significa conexión, mientras que vínculo es unión, ligadura, atadura. En definitiva, etimológicamente es el vínculo al que responde la expresión obligación. Y después hay otra marcada o una huella de la ideología que inspira a este código, que es una ideología materializante y deshumanizante, cuando dice, y ante el incumplimiento a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. O sea que si no hay coacción, para los redactores del código y para este código no existiría obligación. ¿Qué es lo que se trasluce o lo que concretan después al tratar de las obligaciones naturales, que no la tratan, sino que hablan de deberes morales o de conciencia, y solamente marcan como efecto la irrepetibilidad del pago? No me voy a detener en la definición de Pizarro Vallespino, el cuadro está para comparación, el que quiera verla, pero yo diría que la obligación podría haber sido definida tranquilamente diciendo, la obligación es el vínculo jurídico en virtud del cual una persona llamada deudor tiene el deber de cumplir a favor de otra llamada acreedor, la cual a su vez tiene el derecho de exigir de la primera una prestación susceptible de apreciación en dinero. Esto han dicho muchísimos autores, es algo muy sencillo, palabra más, palabra menos, se pone énfasis en los dos aspectos del vínculo obligatorio, se destaca la bipolaridad, se marca el género y se marca la especie. Eso no está en el artículo 724. 724 define cualquier otra cosa menos obligación. El interés lícito no hace a la obligación, el interés lícito hace a la causa. La causa es un elemento del acto jurídico y no de la obligación. No vamos a insistir con los elementos de la obligación, sabemos que tenemos sujeto activo, pasivo, acreedor, deudor. El objeto necesariamente tiene que ser apreciable en dinero, si no, no existiría posibilidad de hacerla efectiva a través de la ejecución forzada a la obligación. Y sí es interesante la cuestión del vínculo. ¿A dónde, desde los estudios que hace Fonamira sobre lo que era el derecho de las obligaciones en los países germanos del norte, distingue entre el Schuld y el Haftung, entre la deuda y la responsabilidad? Y esta teoría fue mayoritariamente aceptada por la doctrina nacional y por los grandes doctrinarios de la doctrina nacional, entre ellos Jambías, Borda, Lafaille, Salvat, actualmente Moisés Despanés. Entonces, yo no veo cuál es la idea de suprimir el elemento personal, salvo que sea materializar el derecho. Se le criticaba la teoría subjetiva de Savigny, que, o por lo menos los objetivistas sí lo hacían, que ponía énfasis en lo que era el poder de señorío sobre la persona, pero se olvidaba que lo práctico era en realidad una transferencia de valores entre patrimonio. Entonces Saleich, que es uno de los principales objetivistas, tanto en responsabilidad civil como en materia de obligaciones, dijo lo que realmente es relevante es el interés del acreedor, que algo ya lo había puesto de manifiesto Ihering, confundiendo lo que era el interés o el contenido económico de la prestación con lo que era el interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor. Pero con eso se produce una deshumanización de la obligación, porque nos estamos olvidando del elemento personal. Y si el derecho es verdaderamente regulador de conductas humanas, no podemos prescindir del elemento personal. Y ese elemento personal está de manifiesto en la vida diaria, un poco siendo pragmático al estilo del doctor Richard. En la vida práctica, pues, la mayoría de las obligaciones, salvo que pensemos que por ahí los hechos nos llevan a pensar algo así, que vivimos en un país de incumplidores y de tramposos.
Pero en principio quien tiene una deuda la paga por la presión psicológica de tener esa deuda. Cuando yo tengo una deuda, por lo menos no duermo tranquilo hasta que no la pago, aun cuando no esté en mora, aun cuando esté dentro de un plazo. Quiero sacarme de encima de eso y esa presión psicológica es lo que me hace que yo pague. Entonces, de ese elemento no podemos prescindir de ninguna manera. Y ese es el elemento esencial de la obligación. Si nos remontamos a la teoría kelseniana, la teoría de Carlos Cosio, vamos a ver que si bien Cosio, muchos lo critican por falta de originalidad, por decir, ha dicho lo mismo que Kelsen, pero con otras palabras, hay una gran diferencia entre la endonorma y la perinorma de Cosio y lo que es la norma primaria y la norma secundaria de Kelsen. Kelsen, como buen positivista, ponía el énfasis en la norma primaria que para él era la sanción. No era el precepto era la norma secundaria. Entonces, no interesaba la conducta debida tanto como la sanción. Entonces, de ahí vemos el ánimo positivista que inspira este código. Y esto es muy importante, porque muchos dirán y relativizarán el tema de las obligaciones naturales, y dirán, bueno, pero ¿cuándo se presenta una obligación natural? ¿Qué implicancias prácticas tiene? Y es trascendentísimo desde el punto de vista de definir la ideología que marca el código, como desde el punto de vista práctico. Aunque no sean mayoritarias las obligaciones naturales, aunque no todos los días se nos presenten problemas de obligaciones naturales, es importante para entender la teoría de las obligaciones referirnos a la teoría de las obligaciones naturales. Y hay una gran diferencia entre las obligaciones naturales y deberes morales. Y me llama poderosamente la atención, no nos vamos a remitir a los antecedentes históricos, sino a la situación actual y a la doctrina nacional, que dos discípulos de Luis Moisés de Espanés sostengan una postura tan antagónica a la de su maestro, ¿no? Porque la tesis esta negativa de las obligaciones naturales viene también de la obra de Pizarro y Vallespino, a donde dicen que se trata de un deber moral. Luis Moisés de Espanés tiene un libro que se llama Obligaciones naturales y deberes morales, a donde minuciosamente y con lujo de detalle marca las distinciones entre lo que son las obligaciones naturales y los deberes morales. Yo creo que hay dos cuestiones elementales. Primero, hay que entender que, y valga un poco la sistematización, hay que entender que la conducta humana y en general la disciplina que regula la conducta humana es la ética desde un punto de vista amplio, no como sinónimo de moral subjetiva, sino como disciplina normativa del obrar humano. Y esa ética tiene dos ramificaciones. Una es la moral, que es la apreciación de la conducta desde el punto de vista subjetivo, y otro es el derecho, que es la apreciación de la conducta desde el punto de vista intersubjetivo. No es que se traten de dos conductas distintas o que se pueda marcar una división entre moral y derecho. Es la misma conducta desde dos puntos de vista distintos. Necesariamente lo jurídico tiene que ser moral, aunque la inversa no es aplicable. ¿Por qué? Porque lo moral puede quedar en el ámbito de lo íntimo, pero no podemos tener algo que sea inmoral y jurídico. Es un absurdo, es imposible, porque la conducta, si estamos hablando de valores, de virtudes, si es moral, tiene que ser jurídica. Y esto es trascendente desde el punto de vista de un código y de la ideología que inspira un código. No podemos hacer una división entre el deber jurídico y el deber moral. Por otra parte, apuntan a finalidades totalmente distintas. ¿Por qué? Porque el deber jurídico responde a un imperativo jurídico que es dar a cada uno lo suyo, como definía Ulpiano a la justicia, a lo cual Ulpiano agregaba el vivir honestamente y no causar daño a otro. Si uno toma el tríptico de Ulpiano, puede categorizar tres estadios o tres dimensiones de lo jurídico. La virtud justicia o valor justicia con el dar a cada uno lo suyo. El vivir honestamente con lo moral y el no dañar a otro con lo estrictamente jurídico derecho. Mientras que el deber moral responde a un imperativo moral, responde al bien, a lo bueno, a los deberes de conciencia, a los deberes frente a Dios, quienes son creyentes simplemente ante la conciencia. Ahora, no es lo mismo dar algo por caridad, por amor al prójimo, que dar algo porque yo lo debo.
Y las obligaciones naturales, y la gran fuente de obligaciones naturales es la prescripción. La mayoría de las obligaciones naturales son por prescripción. Existen otras hipótesis que casuísticamente el artículo 505, creo que era, o 516 del Código de Vélez, el 15 del Código de Vélez, enunciaba como el caso de los incapaces, que después fue modificado por la ley 17711, pero modificación que la verdad que no tenía virtualidad, porque la obligación natural sigue. El caso de las obligaciones que no habían sido reconocidas por falta de prueba en un juicio, que un poco es lo que nos hablaba recién el doctor Richard, cuando podían darse juicios con sentidos, con soluciones disímiles entre un trabajador que había logrado probar y el otro que no había logrado probar, o que había distintos criterios entre el juez y a uno se le reconocía el derecho y al otro no se le reconocía, teniendo ambos el derecho. El no reconocido es una obligación natural. Básicamente responden los fundamentos de la privación de la acción a razones de seguridad en el caso de prescripción, de protección en las otras hipótesis, como puede ser el caso del incapaz. Hablemos del caso del pobre trabajador que no se le reconoce su derecho en el juicio y que el empleador dice, por una presión psicológica de conciencia, ¿por qué yo le voy a pagar al otro que ha obtenido sentencia favorable y a este no le voy a pagar? Y va y le paga. Entonces, uno va a poder oponer su sentencia al concurso y el otro no. Esto es absolutamente injusto y contrario a toda equidad. Esto no es derecho, no es justo. Por otra parte, no debe confundirse lo que es coacción con lo que es coercibilidad. Etimológicamente no responden a lo mismo. Y si bien la obligación natural no tiene coacción, le falta elemento coacción, es coercible. Y esto se manifiesta fundamentalmente a través de, como bien lo señala mi amigo Fernando López, hijo, a través de que es una excepción procesal. En definitiva, ¿qué diferencia hay entre la excepción procesal y la acción? Si no es el término activo y el término pasivo de una relación procesal. Entonces, creo que no es buena la supresión de las obligaciones naturales en este artículo 728 que dice lo entregado en cumplimiento de deberes morales o de conciencia es irrepetible. La obligación natural no es un deber moral o de conciencia, es una obligación que ha perdido su acción por una cuestión de seguridad y que como contrapartida está la equidad en las hipótesis en que se haya pagado esa obligación natural o que se dé alguna de estas otras situaciones o efectos jurídicos que están enumerados en el cuadro. En cuanto a los efectos de las obligaciones, no se ha modificado nada lo que ya teníamos, se ha simplificado lo que estaba, por un lado se ha simplificado y por otro lado se han generado dos normas. Si la idea era acortar el número de artículos del código, una de las virtudes de este nuevo código era simplificarlo, tenemos que el 505 hoy se presenta dividido en dos artículos, el 730 que se refiere a los efectos de las obligaciones con relación al acreedor y el 731 que se refiere a los efectos con relación al deudor. No voy a insistir con esto, pero sí quiero detenerme en dos puntitos del 730. Si hemos hecho un código nuevo, me dirán no es trascendente, se le está buscando el pelo al huevo, pero es importante. Si estamos haciendo algo nuevo, hay que hacerlo prolijamente, con meditación, con reflexión, revisando una y otra vez lo que se escribe. La doctrina, desde Segovia, sin excepción, señala que el artículo 505, inciso primero, tenía un defecto de redacción, porque decía emplear la obligación de derecho al acreedor, emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello a lo que se ha obligado, decía el Código de Vélez. Y toda doctrina decía, no, es a lo que está obligado porque la única fuente de las obligaciones no es el contrato. Hay otras fuentes además. Entonces se podría haber corregido esto. Esto marca una vez más las improlijidades de este código de las que yo hablaba ya en la charla pasada. El 731 ha simplificado la redacción y sí me preocupa que no se haya corregido un agregado que se hizo en la década del 90, que es el segundo párrafo que establece un límite a la responsabilidad por costa, que hasta el año 2012, hasta diciembre, si no me equivoco, 29 de diciembre del 2012, sentencia 1197 por la autonomía de la voluntad, en Tucumán se lo interpretaba como que era un límite a la cuantificación de honorarios. Es más, la Cámara a la que pertenezco
limitaba los honorarios. Ah, no, hay que limitar el 25% y se reducían los honorarios en función de eso en la ley arancelaria, en lo que es la cuantificación. A partir de la sentencia de la Corte 1197, no me acuerdo quiénes son las partes, pero sí me acuerdo del número y de la fecha. De diciembre de 2012 ya no es más así. Y algo que desde hace muchísimo tiempo de que ejercía la profesión acá y en Chubut y en todos lados, y es más, una de las mejores obras probablemente que existan arancelarias del momento, que es Ure Finkelberg, lo interpreta así. Se trata de un límite a la responsabilidad por coste y no a la cuantificación por honorarios. El profesional tiene derecho a que se le cuantifiquen íntegramente los honorarios con aplicación de la 5480. Llegado el momento, se verá hasta dónde se responde y se verá si es constitucional o no ese límite de responsabilidad por coste. Porque de golpe, quien ha cubierto el 25% litiga gratuitamente después de eso. O litiga con una ametralladora a la que no se le acaban las balas. O sea que fomenta incidencias, total, voy a pagar lo mismo. Eso yo creo que se lo podía haber corregido, pero está tal cual. En cuanto a la clasificación de las obligaciones, voy a reconocer algún acierto, o algunos aciertos. Un acierto. Se incorporan las obligaciones concurrentes. Es bueno que se incorporen las concurrentes porque no la tenía clara. Yo creo que hay doctrina que no la tenía clara, la gente no la tenía clara y los jueces no la tenían clara. Entonces, que le digan que responden por el todo, pero con causas distintas, es bueno que esté legislado. Y con esto le doy un poco de satisfacción a mi amiga Belén, que vea que no soy tan duro con el código. Y después, con respecto a la determinación, sí me preocupa, porque han desaparecido las obligaciones de cantidades de cosas, que era la de dar cosas inciertas fungibles. Y esta va a ser importantísima a la hora de referirnos a lo que va a hablar el doctor Macur. Casi se me escapa porque de facultad y de cariño para mí es Patán, casi es la que va a hablar Patán. Entonces, esto de las cantidades de cosas es grave, porque si tenemos ahora una referencia normativa y era una categoría fundamental dentro de la clasificación de las obligaciones, es grave que no la hayan contemplado. Y es una de las grandes omisiones que tiene este código. Entonces, no es que uno, porque después me reta mi amiga Belén y me dice, no, es que vos le estás buscando 5 patas al gato, tiene un montón de virtudes y demás. Tiene alguna virtud, pero son muchísimas las improlijidades. Por ejemplo, las disyuntivas me parece que es un exceso, porque no se trata de una obligación de sujeto plural, es aparentemente de sujeto plural. Y mi amigo López Zavalía esta mañana lo precisaba con mucha claridad cuando decía hay indeterminación del sujeto, sea activa o pasiva, pero no es disyuntiva, no hay pluralidad de sujetos. Bueno, con respecto al pago o cumplimiento de la obligación, voy rápido y disculpen mi velocidad para no comerle el tiempo a mi amigo Matcu, porque esto daría para un año entero para hablar de la teoría de la obligación, una materia que debería ser anual y lamentablemente ahora es cuatrimestral. Tengo entendido en mi querida facultad. El pago o cumplimiento de la obligación. Ya habíamos dicho que para mí o se lo tenía que sistematizar dentro de la teoría general del cumplimiento y en las disposiciones generales en materia de obligación, o se lo tenía que mandar, como estuvo siempre, entre los modos de extinción de las obligaciones. Hay 4 requisitos que son con alguna terminología novedosa como la puntualidad y localización, son los clásicos del pago: identidad, integridad, puntualidad y localización. No nos vamos a referir a todo ello porque sería extensísimo, pero sí me interesa centrarme en la puntualidad y en alguna pequeña critiquilla a la localización. En cuanto a la puntualidad, el artículo es divertida la redacción del artículo. Dice, artículo 871, tiempo del pago. Dice, el pago debe hacerse si la obligación es de exigibilidad inmediata en el momento de su nacimiento. O sea, yo un poco más o menos entiendo de este artículo que para no incurrir en mora debería ser pagada más o menos esta obligación. Me parece que técnicamente hubiera sido mucho más sencillo decir, el pago debe hacerse al vencimiento del plazo.
de modo inmediato o al vencimiento del plazo. Y el plazo no tendría que estar regulado dentro del pago, las distintas categorías de plazo. Pues si ustedes ven más adelante, el 871 hace toda una clasificación del plazo sin la cual sería incomprensible el artículo referido a la mora del deudor. Ahora, esa clasificación de los plazos, yo diría, en cuanto a puntualidad se tendría que haber dicho, en la obligación sin plazo, el pago debe ser inmediato o el vencimiento se produce de un modo inmediato. Mientras que en la obligación con plazo, al vencimiento del plazo se produce la mora. Y esos plazos, que ya la doctrina lo había discutido, ha sido materia de grandes debates, entre ellos uno de Jean Vías con Luis Moisés de Espaneja, donde precisó los alcances del plazo tácito y dijo que no, que en realidad lo que preveía Vélez no era plazo tácito, sino que era plazo esencial en la redacción originaria del 509, inciso, parece que era el segundo. Se llegó a un acuerdo doctrinario donde no había discusión de que el plazo es determinado o indeterminado. Yo tengo una pequeña diferencia con Luis en ese sentido, porque Luis Moisés me estoy refiriendo, dice en el indeterminado puede ser indeterminado propiamente dicho o puede ser tácito, y para mí el tácito no es indeterminado, para mí el tácito es determinado. Hay determinación expresa o determinación tácita. Y la determinación tácita es la que resulta de la naturaleza y circunstancias de la obligación. Y el expreso puede ser cierto o incierto, según esté perfectamente definido o no. Ahora, lo que es el plazo esencial es una característica o es una característica de la obligación que afecta a todos los tipos de plazo. O sea, es tan esencial el plazo en una obligación de plazo cierto como en una de plazo indeterminado. O sea, si el acontecimiento que era determinante de la obligación sucedió, no importa cuál haya sido el plazo, el vencimiento ha sido esencial y ya no hay mora si no hay incumplimiento definitivo. O sea, si yo no digo cuándo alquilo o para cuándo alquilo la butaca o el palco o la platea para ver un determinado partido de fútbol, no importa que ese partido tenga una fecha determinada, indeterminada, cierta o incierta. Si el partido se juega y yo he perdido la posibilidad, ya no hay mora, hay imposibilidad, ya pasó, era esencial, era una característica determinante de la obligación. ¿Está clara la idea? Entonces, el plazo esencial abarca a todas las categorías de plazo. Es una particularidad que adquiere el plazo en función de la naturaleza y circunstancias de la obligación. Con esto, un poco, doy por terminada la presentación, pero no quiero dejar de hacer referencia a dos puntitos, y creo que estoy justo en el horario, que son, uno, con respecto al lugar del pago no designado. Y dice, si nada se ha indicado el lugar de pago, el domicilio del deudor al tiempo del nacimiento de la obligación. Si el deudor se muda, el acreedor tiene derecho a exigir el pago en el domicilio actual o en el anterior. Igual opción corresponde al deudor cuando el lugar del pago sea el domicilio del acreedor. Y me interesa sobre todo una de las excepciones. Dice, esta regla no se aplica a las obligaciones. Y dice el inciso B, cuando se trate de obligaciones, no se aplica a las obligaciones de obligaciones. O sea, ya la redacción empieza mal. O sea, ya empezamos, esta regla no se aplica a las obligaciones de obligaciones bilaterales de cumplimiento simultáneo. Yo nunca he visto una obligación bilateral. Si alguien encuentra por ahí una obligación bilateral, me avisa porque yo no la he visto, no la encuentro. Yo creo que se quería referir a las obligaciones recíprocas, pero es un desliz que no se puede admitir en un código que pretende ser mejor que el anterior. Bueno, pues los españoles son gallegos, vale. Vale, y tienen la sociedad de un solo socio también ellos. Claro, tienen las dos cosas, que es válido dentro del institucionalismo del doctor Richard. Pero nos salimos de la tradición contractualista en materia societaria. Yo le agradezco al doctor Richard haberme despertado el interés por el derecho societario, después de esa magnífica obra que escribió con Muiño sobre el derecho societario, y que me llevó a ser
casi 7 años profesor de sociedades. Le agradezco, doctor, porque realmente era una obra de avanzada y sigue teniendo una actualidad y una lucidez increíble la obra esa. Bueno, esto es un poco el pantallazo que yo quería darle de esto. Ah, y hay una cosita más, me estaba olvidando, disculpe, doctor Marcur, que es el 887, inciso A, que en la tarea de cortar y pegar, la comisión se comió unas palabrillas. O bueno, quizás no haya sido la comisión, quizás hayan sido los colaboradores de la comisión. Dice, excepciones al principio de la mora automática. La regla de la mora automática, voy a tratar de leerlo tranquilo para que vean que no es error de lectura. La regla de la mora automática no rige respecto de las obligaciones. A, sujetas a plazo tácito. Punto y coma. Si el plazo no está expresamente determinado, pero resulta tácitamente de la naturaleza y circunstancia de la obligación, en la fecha que conforme a los usos y a la buena fe debe cumplirse. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en la fecha en que conforme a los usos y a la buena fe debe cumplirse? Esto está copiado de lo que era el texto originario del 509 de Vélez. Y ahí falta una palabra que debería decir: si el plazo no está expresamente determinado, pero resulta tácitamente de la naturaleza y circunstancia de la obligación, la mora se producirá en la fecha que conforme a los usos y a la buena fe debe cumplirse. Me podrán decir, doctor, son tonteras, estamos entendiendo de qué se habla, pero las tonteras, cuando en cada página hay una tontera, ya no es tontera, pasa a ser improvisación, pasa a ser improlijidad, pasa a ser un mal código frente a lo que antes teníamos. Y yo los desafío a que me abran una página del código que no tenga un defecto. Ustedes, quizás los que no sean... Yo no soy un católico practicante, pero me acuerdo cuando era chico, mi abuelita me regaló un librito que se llamaba La imitación de Cristo. Me dijo, Benjamín, mira, cuando estés en momentos de tribulaciones, cuando tengas problemas, vos lo abrís este librito que tiene un montón de parrafitos que están numerados y siempre vas a tener un consejo sano y sabio para la situación por la que estás atravesando. Bueno, yo le diría que este código es como la imitación de Cristo, pero al revés. Donde ustedes lo abran, van a tener un errorcito. Yo con esto no quiero seguir más porque me apasiono mucho. Y me va a retar mi amiga Belén. Bien. Vamos a empezar entonces con el Código Vélez, obligaciones dinerarias, después, qué son deudas de dinero y qué son deudas de valor, qué es indexación, qué son los criterios de la ley de convertibilidad, miren todo lo que vamos a avanzar, leyes de emergencia, problemática argentina, anteproyecto del código, porque vamos a hacer, me voy a permitir una defensa de los autores del código, anteproyecto del código y nuevo código, porque vamos a hacer una distinción. Y después en una segunda parte vamos a entrar en obligaciones en moneda extranjera. Bien, para entender obligaciones dinerarias, lo primero que hay que saber es que estamos trabajando de dinero. El dinero tiene 3 funciones en la economía. Una de las funciones del dinero es unidad de cuenta, otra es unidad de valor y la otra es unidad de intercambio. Si ustedes repasan, la definición más estricta de dinero es que un medio generalizado de pago. Esa es la definición exacta de dinero, pero es una de las acepciones que tenemos de dinero, porque subsisten las otras dos, que no son la función primordial, pero también son función del dinero. Unidad de cuenta y unidad de valor, o unidad de atesoramiento, que podríamos decir. Nosotros, en la historia argentina, conocemos, y cualquiera lo decimos en clase, sabe cómo es esa diferencia radical entre el dinero que usamos para transar y el dinero que usamos para ahorrar, o el no sé qué numerario usamos para medir, porque la problemática que ustedes verán de balances con ajustes por inflación se debe, esa gran creación argentina, a que nosotros destruimos una de las funciones, siempre destruimos una de las funciones del dinero, que es como unidad de cuenta. Teniendo en cuenta esas 3 acepciones, ya podemos empezar a ver y a jugar con algunas cosas que
crearon la doctrina y que ya estaban en el Código de Vélez. Una distinción en las obligaciones de dinero entre lo que se entienden por cómo se entendía que se debían cumplirse el pago de esa obligación. Para algunos, los que se enrolaban en el nominalismo, decían que la obligación se cumplía cuando se entregaba igual cantidad de dinero, numerario, consignado en la obligación. Y para el valorismo, se entendía que la obligación se cumplía con la entrega de dinero que represente el valor, como hay la redundancia, que represente el valor de la obligación, porque obviamente estaban usando dos acepciones de la palabra dinero. Uno como unidad, ¿no?, numerario, unidad de cuenta, y el otro hacía anclaje en la unidad de valor. Porque, les vuelvo a pedir disculpas, vamos a hacer historia, porque mi idea era hacer una interpretación que nos sirva de la nueva realidad normativa. Entonces, para el nominalismo, las deudas monetarias se cumplían cuando se pagaba la suma consignada y así, en la mayoría de la codificación en la época de Vélez se receptaba ese principio. Estaba en el Código de Francés cuando decía que la obligación que resulta de un préstamo de dinero es siempre exclusivamente la de suma numéricamente enunciada en el contrato. Si ha habido aumento o disminución de especie antes de la época de pago, el deudor debe devolver la suma numérica prestada y no más que esta suma en la especie que tenga curso legal en el momento de pago. 1895. Piensen ustedes en ese código francés de a esa época, porque subsistían todavía algunas pluralidad de monedas en los países y empezaban a converger en el sistema monetario a sistemas de cajas de conversión. Pero se iba desplazando, en algunos casos ya del patrón oro, todavía va a subsistir hasta la década de 1930 el patrón oro, pero existía esa disyuntiva si podía haber disminución del valor del numerario que siempre tenía un anclaje en algún valor como el oro, por ejemplo. Esa recepción también está en el Código Italiano, en el artículo 1277, ya en el siglo XX. Las deudas pecuniarias se extinguen con moneda en que tenga su curso legal en el Estado al tiempo del pago y por su valor nominal. Y esa es la recepción que hace Vélez en el artículo 619. Y hablo de Vélez porque Vélez es más, en esta materia, es más actual que nunca. Entonces, hemos dado todo, han discutido obligaciones conexas, no sé qué, obligaciones sobre todo, pero volvemos a Vélez. O sea que acá quédense tranquilos porque estamos en Vélez. Es ley vigente, Vélez. Es ley vigente. Y Vélez receptaba en la nota del 619, lo pueden buscar, una única legislación que receptaba la acepción del dinero como valor y que solo se cumplía cuando había una correspondencia entre lo pactado y el valor subyacente que se había tenido en mente al pactar, que era el Código de Austria. Obviamente, no voy a decir que estaba Hayek en esa época, porque el Código de Austria es anterior, pero los austríacos, no por nada, son el país con menor inflación en toda la historia. Y hago apostilla, vendo Austria. Y los títulos austríacos son los títulos de mayor rendimiento, después, digamos, de mayor seguridad, después de los de Estados Unidos, y aún después de la crisis de subprime, siguieron los bonos austríacos siendo lo mejor que hay en el mundo si usted quiere comprar valor. Es más, uno llega a un momento del año, le cuento como apostilla, que uno paga por tener bonos austríacos. Bueno, por un sistema eso es impositivo. En diciembre, cuando uno está posicionado en bono austríaco, no paga ganancia por un sistema de doble imposición. Ya sé que ahora no, pero eso era así. Y en diciembre tenías que pagar para comprar bonos. No te daban ningún interés. El nominalismo, entonces, regía en esas deudas de dinero. Y ya empezaba a distinguirse en la doctrina el concepto de deuda de valor. Los grandes autores que van a reflejar los principios de deuda de valor son Jan Bias, después van a leer Trígono Represas. Y para Jan Bias, deuda de valor era cuando se refería a un valor, cuando había una consignación de un número de dinero en una obligación, era evidente que se hacía referencia a un valor abstracto constituido por bienes, pero que luego había que medir en dinero. El deudor solventará la deuda, decía Jan Bias, pagando dinero, porque es el común denominador de los bienes, pero no es deudor realmente de dinero, sino de un valor correspondiente a los bienes en cuestión. Así definía él a la deuda de valor
y citaba, en una enumeración extensa, diversos casos en donde se podían consignar las deudas de valor en remuneraciones no fijadas cuantitativamente por trabajos realizados por el acreedor, en indemnizaciones de daños causados por incumplimiento contractual, en indemnizaciones de daños causados por hechos ilícitos, bueno, etc. Él empezó a reflejar en la doctrina diversas causales en donde se podía consignar que, a pesar de que había en el contrato o en la sentencia, después van a ver, un consignado una obligación en moneda, no se debía, nos desobligábamos pagando con ese numerario, sino debíamos hacer este giro de recalcular el valor, sería de la moneda, y recién liberarnos con posterioridad. ¿Pero por qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver con una interpretación que hacían estos autores del 619. Para Alterini y Bustamante Alsina se anclaban en una parte del 619, y para otros, que les dejo ahí, como Colmo, Moisés Pané, Trigo Represa y Resónico, debían valorarse al momento de celebrarse la obligación cuál era la idea de valor que tenía la moneda para el cumplimiento de la misma. Bien, vamos a sacar a Vélez un rato y les voy a mostrar un poco por qué ocurre eso. Esto es lo que me llevó más tiempo, es tomado un gráfico que he hecho con elaboración propia, pero en base a un libro que se llama 200 años de historia económica argentina, de Orlando Ferreres. Y ahí van a ver la evolución de la inflación argentina desde el año 1934 a 1970. Y van a ver cómo en el año 1958, si se ven ahí lo pueden observar, el 59, hay una, lo tuvo también en la década del 50 sin duda, pero ahí sobre todo hay una gran espiral inflacionaria. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque el derecho no es inocuo y quiero reivindicar a los abogados. Toda mi clase de hoy va a ser una reivindicación de ustedes, principalmente de los abogados, de los operarios que hacemos contratos todos los días, y segundo grado de los jueces. Por último, el legislador siempre acompaña, nada más. ¿Por qué? Porque ese salto inflacionario ocasiona que ya en 1960 Risolía haga un artículo impresionante que se llama Depreciación Monetaria y Régimen de las Obligaciones Contractuales, y empieza todo un cambio doctrinario, en 1960 escribiéndose con muchísima asiduidad en la ley, y empieza también a cambiar la jurisprudencia en el país. Luego van a ver otras tasas de inflación en el año 1970 y 1980, en donde van a ver en el año 75, producto del Rodrigazo, una espiral inflacionaria del 400% anual, y luego va a ir decreciendo. Y van a ver también cómo después, en la década del 80 hasta el 89, nos vamos a mantener en tasas inflacionarias espeluznantes. En el gráfico no me entraba, pero quiero que vean, porque ahí no se ve. Pero 1984 es 500, tuvo 600%, o sea, es una enormidad, digamos. Y llegó, por supuesto, porque la hiper es la que me desajusta, a los 3.000. Entonces, ¿qué nos da eso? Si ustedes se van, entre large. ¿Qué nos da? Entonces me tomo el trabajo y digo, bueno, a ver, ¿dónde empieza a aparecer toda esta problemática? No quiero hablar de doctrina, la doctrina van y la buscan ustedes, pero ¿dónde empieza a aparecer ese cambio cualitativo entre obligaciones de valor, obligaciones dinerarias, nominalismo, valorismo? Qué casualidad, en el 60 empiezan a discutirlo. ¿Y cuándo cae en la jurisprudencia? Miren estos datos. La ley es la única base de datos que tenemos, porque de paso hacemos crítica. La jurisprudencia de la Corte Suprema de la provincia de Tucumán no actualiza base de datos. No tenemos base de datos actualizada de jurisprudencia del poder local. Entonces nos vamos a llevar por... Antes estaba, exacto. Vamos a tomar un raconto de fallos. Entonces vamos a ver que desde el año 77 al 92, ustedes también tienen que ver que la jurisprudencia siempre llega, hay un delay entre el quiebre inflacionario y la reparación que puede hacer el fallo judicial. Van a ver 100 fallos de Cámara aplicando obligaciones, el concepto de obligación de valor para la obligación dineraria, desplazándose del texto fijo de Vélez y yéndose a obligaciones de valor. Obviamente, la tasa después de la convertibilidad de inflación baja espeluznantemente. Y entonces vamos a llegar al primer año a creo que era un 10,
había efecto arrastre y después se va a mantener prácticamente flow cero hasta el año 2002. Y ahí van a ver, vienen ahí la diferencia, cómo la jurisprudencia cambia. La jurisprudencia, desde el año 92 al 2002, solo hay 46 fallos, y para colmo están más corriditos hacia acá, de aplicando obligaciones de valor, el concepto de obligación de valor para obligaciones dinerarias. Obviamente, el derecho ajusta, eso es lo que quería mostrar, digamos, el derecho ajusta y no importa lo que diga la ley. Puede ser blasfemo lo que voy a decir hoy, a mí no me importa lo que diga la ley, porque la ley es uno solo de los parámetros, lo dice también Lorenzetti, o sea, de lo que nosotros los operadores de derecho tenemos que usar. Entonces, y la jurisprudencia, nuestro derecho tiene que ser un derecho de jurisprudencia, ya vamos a llegar al final. Y ahí vamos a ver que después del año 2000 al 2004, vuelve con el 2002 a haber una disparada inflacionaria por el producto del cambio devaluatorio, y van a aparecer 33 fallos en menos de un plazo de 10 años. Rápidamente la jurisprudencia también ajusta, no va a ser la misma proporción que antes, pero empieza y subsiste aún con Vélez y, como veremos después, con nominalismo estricto, aparecen fallos en donde la jurisprudencia hace reflejar que ahí existen obligaciones de valor para ajustar obligaciones que no se entendían por diversos mecanismos. Pueden aplicar lesión sobreviniente, pueden aplicar equidad u otros principios, pero la interpretación que hacen las cámaras, todo esto es cámaras nacionales, ¿no?, cambian y dan el giro hacia obligaciones de valor. Esto es para contarles que entre eso que ustedes vieron ahí, que fue el cambio inflacionario, ocurrió porque hubo una ley, una hermosa ley que se llamó Ley de Convertibilidad. En purismo no era muy partidario de una ley de convertibilidad, pero bueno, dado nuestros antecedentes históricos, esa ley tuvo bastante eficacia. Y esa ley de convertibilidad fue llevada de la mano con leyes de desindexación. ¿Y por qué les voy contando esto? Porque todo esto no es historia, sino sigue siendo vigente. La ley de convertibilidad, la ley 23.928, había establecido en su artículo 7 que el deudor de una obligación de dar una suma determinada en australes cumple su obligación dando al día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. Habían ido Vélez al extremo, nominalismo al extremo, digamos. O sea, si en Vélez ya había la consignación del nominalismo en el 619, 617, acá con la ley de convertibilidad no quedaba margen para duda y por eso había una restricción mucho mayor para un juez o para la interpretación que puedan hacer los abogados del nominalismo, porque decía nominalmente expresada. Y establecía además mecanismos de prohibición para los sistemas de estabilización, reajustes, ya sean convencionales o legales, y también judiciales. Los jueces no podían aplicar mecanismos que habían subsistido en las décadas pasadas de repotenciación de deudas, mecanismos de aplicación de ajuste para deudas de valor por índice, etcétera, etcétera. Y así había quedado redactado el 617 con ley de convertibilidad. Si por el acto por el cual se ha constituido la obligación se hubiera estipulado dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar sumas de dinero. ¿Por qué consignamos eso? Porque ya van a ver que eso era Vélez más convertibilidad, lo vamos a juntar con obligación de moneda extranjera. Si la obligación del deudor fuese de entregar una suma de determinada especie o calidad de moneda, cumple la obligación dando la especie designada al día de su vencimiento. Y después, una consagración tomada, por eso lo ponemos, de nuestro Código de Comercio en el 623, que permitía la capitalización de intereses. Soy enemigo de la palabra anatocismo, a pesar que en el nuevo código está apareciendo, porque creo que es una de las prácticas más sanas que puede tener el comercio, la posibilidad de capitalizar intereses. Y aquí, en la consagración que hace la ley de convertibilidad en el 623, una modificación del Código Civil, permite la capitalización de intereses siempre que fueran obviamente convenidos y habla de que se basen en el interés, la evolución periódica de la tasa de interés de la plaza. Les recuerdo que eso estaba ya en nuestro querido Código de Comercio en el 569,
hoy ya no está vigente o no va a estar vigente, y se tomó esos principios del Código de Comercio, se lo insertó también en la ley de convertibilidad. Bueno, dejamos, cuando decía esto quería hacer índice para acá, pero bueno, ustedes ya saben, ¿no es cierto? Entonces, vamos a empezar a tomar camino ahora a otro rumbo, que es la actualidad, la inflación oficial y la inflación real. Esas eran las mediciones que hacía la ex encargada de medir el índice de precio del consumidor en el INDEX, que tenía una consultora que se llamaba, y lo elaboraba el índice que se llamaba Buenos Aires City, hasta que este gobierno le prohibió la posibilidad de expresarse y fue perseguida y no pudo expresar los índices normalmente. Cuando otras consultoras privadas también efectuaron las mismas mediciones, fueron multadas. Gracias a Dios esas multas han quedado sin efecto por decisiones incluso que llegaron hasta la Corte. Y lo cierto es que esa posibilidad de medir la inflación hoy no la tenemos y el Congreso tuvo que salir a cobijar a esta gente, a este grupo de personas que medían la inflación para ver cuál es la inflación real. Y por eso se elabora lo que se llama ahora el IPC Congreso y el IPC Index. Esto está tomado del Nación, esto ya no es mío. Y ahí van a ver cómo hay siempre, aún hoy, una disparidad entre la inflación informada por el Index y la inflación informada por el Congreso. Siempre hay mayor inflación que la informada y eso sí a la larga tiene efecto. Acá esto lo había hecho Prat Gai, no sé cómo hace, pero digo para que se vea, pero él lo quería hacer así, lo que ha hecho es sumar todos los índices estadísticos de cada provincia que subsistían fuera del sistema del INDEX, que es lo que está por arriba, y el INDEX era lo negro. Y él mostraba cómo San Luis o demás siempre estaban, bueno, arriba. Sí, y ahí está la roja del medio. Sí, la de Julia, ahí que te está dando. Bien, y entonces llegamos a obligaciones dinerarias. Ese es nuestro contexto histórico, en el anteproyecto del Código Civil. En el anteproyecto del Código Civil. La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de la constitución de la obligación. Si por el acto por el cual se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar suma de dinero. ¿Qué es lo que le quiero decir entonces? Que el anteproyecto del Código Civil y Comercial reflejaba los principios de Vélez más convertibilidad. Vélez en tanto que nominalismo y convertibilidad en tanto que consignaba expresamente la palabra que se desobligaba con el numerario expresado y que se podían considerar las monedas extranjeras como obligaciones de dar suma de dinero. Se la igualaba a toda moneda extranjera como la moneda de curso legal. Y en el anteproyecto también se mencionaba que el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada, tanto si la moneda tiene curso legal en la República como si no la tiene. Era muy clarito el anteproyecto, incluso en los postulados de amplitud y de libertad. ¿Por qué? Porque en esto hay que ser, al César lo que es del César, la comisión redactora en esto, después vamos a ver los fundamentos, va a decir que hay una tradición en la práctica argentina que ellos querían reflejar de la posibilidad que somos un país bimonetario, o sea, la posibilidad que todos los argentinos podamos pactar, no lo dicen expresamente en el código, pero que podamos pactar en dólares, concretamente. Pero ¿qué pasó? Pasó que en el medio, entre la redacción del proyecto, que puede haber empezado, no sé, 2010, no sé, Belén, bueno, estaba en esa parte, estaba en la después, pero digamos, cuando empezaron esto y lo presentaron en sociedad en el 2012, en el medio hubo elecciones, en noviembre, octubre-noviembre empezaron las primeras etapas del cepo cambiario y en junio del 2012
el 1 de junio de 2012, más precisamente, después fue reflejado el 7 de junio de 2012, alguien se levantó y dijo, no se puede contratar en dólares. Ahora no quieren mentir, pero eso fue verdad. Y fue dicho por el ministro de Economía y se deslizó en los medios. Y fue una hecatombe. No lo quiero aburrir, pero ese día cayó todo, todos estábamos perplejos, no se podía tener atesoramiento en dólares, que eso era lo que se perseguía. Como en el medio reajustaron, el gobierno no quiso quedarse con esa idea, cambia, sí, en el Ministerio de Justicia el anteproyecto y establece una modificación a ese anteproyecto de Código Civil. Y lo redacta al 765 de esta manera. La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, hasta ahí vamos bien, al momento de constitución de la obligación. Si por el acto por el cual se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor podrá liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Acá estamos de vuelta en Vélez, pero un Vélez además, Vélez sin convertibilidad sería un Vélez ayornado, dejando expresamente en el último párrafo la posibilidad de que uno se desobliga pagando con la obligación, con la moneda de curso legal. Ya le voy a mostrar incluso después en el otro PowerPoint que tengo, una pequeña grajea entre el proyecto ingresado y el proyecto discutido por la comisión, porque la comisión discutió este que le mostré, pero antes había otro que era peor. Bien, el proyecto también consignó en el rubro de intereses una clasificación de los intereses. ¿Y por qué es bueno detallarlo? Esto ya ha quedado vigente entre proyecto y proyecto de la misma manera. Consagró la estipulación de los intereses compensatorios, los intereses moratorios y los intereses punitorios. Los intereses compensatorios es el interés como precio. Y ahora le voy a decir por qué tiene importancia. Porque, no quería hacer una clase de obligaciones, pero la importancia de una obligación dineraria es que el interés es la medida del daño. Eso me lo enseñó el gran profesor y quería rendir un homenaje al profesor se me va a salir. No, Ignacio. Don Ignacio, en un artículo que escribió allá en la década del 90, Ignacio Colombo Garmendia, me dice, no, es que la clave está en que en la obligación dineraria no hay daño y perjuicio. ¿Cómo? No hay daño y perjuicio. ¿Por qué? Porque si vos debes plata, el daño es todo interés. Así de simple. Y nadie lo ve eso, porque todavía pasa por ahí que uno reclama una suma de dinero y después pide el daño sobre la suma no pagada. No tenés que probar nada. Cuando hay una obligación dineraria, lo único que tenés que hacer es tener sentencia, bueno señor, ahora pido otro interés más por el daño, pero me paga lo que me debe, me paga el interés convenido que me debe, y por no cumplimiento en debido tiempo, informe, mora, pido interés. ¿Qué otro interés? El interés moratorio. Entonces, el interés punitorio es la cláusula penal, pero el interés moratorio sería el interés de la mora, porque en las obligaciones dinerarias de vuelta, el interés es la medida de la indemnización. Ahí, en el concepto de interés, vamos a tomar a dos monetaristas, profesores de Derecho Monetario, uno es Nussbaum, que es alemán, y otro Mann, donde decían que el interés se trata de la compensación que paga el deudor al acreedor por el uso de la suma percibida. Eso es interés compensatorio. Y Mann considera que el interés es una compensación por la privación del uso del dinero del acreedor, y en eso estamos en interés moratorio. La diferencia entre el costo alternativo, diría yo, Mann, y precio, como precio de cosa, de contrato, Nussbaum. Los dos conceptos, interés compensatorio e interés moratorio. Y ahora volvamos al aporte que nos hace el Código Civil y Comercial. Los intereses compensatorios, si se han convenido, bueno, se fijan según la convención. Pero acá está una de las partes que yo sí le critico. Si no fuera acordada por las partes ni por las leyes,
ni resulta de los usos, la tasa de interés compensatorio puede ser fijada por los jueces. Sí, es cierto, hay una gran amplitud para darle a los jueces la posibilidad de fijar la tasa de precio, pero no tiene ningún anclaje a ninguna referencia como sí la tenía nuestro querido 565, que era una práctica, y yo no entiendo por qué no lo quiso adoptar el legislador cuando hizo el código, porque era una práctica pacífica de todos nuestros tribunales, que cuando no existía una convención del interés, pero se sabía que llevaba implícita la obligación el interés, se fijaba según la tasa de interés que cobraban el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a 30 días. Glorioso primer párrafo del 565. ¿Será preocupante que no esté? Y volvamos a la historia y al derecho hecho por nosotros. No, porque si todos entendemos que esa es la regla que tiene mayor eficacia, es la que debemos peticionar y la que debemos aplicar. Pero hubiera sido buenísimo que esté consignado en el código. Bueno, ahora vamos a ver, disculpe, no sé si llegamos, moneda extranjera. El único Dios. Disculpe. Para los argentinos es ese, no se mientan, no me la careteen, digamos. Así que ahí la obligación de deudor tal valor nominal, ¿qué se entendía en Vélez cuando se pactaba en moneda extranjera? Que cuando se pactaba una obligación en moneda extranjera se podía pactar como entendiendo al dólar como mercancía, una primera acepción, o que se pactaba como una cláusula de ajuste. Si se pactaba como una cláusula de ajuste, se pactaba una obligación en pago en dólares, se entendía que era en realidad una cláusula de ajuste en vez de pactar algún índice, decía yo te pago en dólares, en realidad yo no me desobligaba pagándote dólares en billetes físicos, sino debía calcular el valor del dólar al momento del vencimiento de la obligación y pagarle con el valor, con la moneda de curso legal a ese valor. Y por último, hubo una tendencia jurisprudencial en que entendía que era esencial, si se hubiera pactado la obligación en moneda extranjera, que se pague y se desobligue entregando el numerario físico dólar. Ustedes ya saben, hemos hablado que el Código Civil con la reforma de la Ley de Convertibilidad estableció y equiparó la obligación en moneda extranjera a la obligación de dar suma de dinero y le daba igual tratamiento. Luego de la convertibilidad vino las normas de emergencias. ¿Y por qué las cuento? Porque las normas de emergencias, que son leyes vigentes, a pesar de ser de emergencia y del año 2002, siguen siendo vigentes. Como siendo vigente la ley 25.561 y el decreto, ahí me voy a tener 905/2002. La ley 25.561 estableció la derogación de la convertibilidad en cuanto a valor de conversión de monedas, derogando los artículos 1, 2, 8 y 9 de la ley de convertibilidad. Pero mantenía, ahora está el nuevo código, mantenía vigente el artículo 617, 619 y 623 del Código Civil. ¿Qué quiere decir? Si yo me paro hoy, que hoy es ley vigente, eso es la ley vigente. Es Código Civil de Vélez, más ley de convertibilidad, más ley de emergencia, me da en esa mixtura que yo puedo pactar en obligaciones de moneda extranjera, que son en dólares y que son obligaciones de dar suma de dinero. El cambio, Aida Cledemacher te dirá otra cosa, si se vence dentro de un año, y Rivera dirá otra, pero hoy en día yo puedo pactar y no estoy incumpliendo ninguna ley. El deudor, en agosto ya será otra cosa. El deudor, ¿por qué digo eso? Porque yo sí creo en la ultraactividad y que no tiene plena vigencia. Entonces, si yo he pactado con un plexo normativo hasta el día 1 de agosto, en donde tengo este código, a mí se me tiene que aplicar este código. Yo soy de los extremistas de los derechos adquiridos, así que eso es lo que yo sostengo que debe ser vigente hasta la finalización del contrato. Pero hay algunos otros que dirán que no. Bueno, eso queda para discusión, ¿no es cierto? El artículo 7 de esa ley de emergencia establecía o mantiene las prohibiciones que tenía la ley de convertibilidad. En ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación de precio, variación de costo o reposición de deudas, cualquiera fuera su causa, haya o no mora del deudor, con las salvedades previstas en la presente ley. ¿Y saben por qué hay salvedades previstas en la presente ley? Porque, ahí está, porque salvo
¿Quién es el único que puede indexar? El Estado. Porque cuando sancionan la ley 25.561, derogan la ley de convertibilidad, hay un caos. Dicen, bueno, no se pueden repotenciar, no puede haber indexación de precios, pero yo tengo que pagar de alguna forma a los bancos, a los retail, le tengo que ofrecer un bono que sea ajustable por SER. Y bueno, y el SER es eso, digamos. Entonces, lo tuvieron que inventar y después también el CBS o lo que fueren, hubo índices. O sea que las leyes no son tal como nos dicen, ahí están los principios, pero ahí están las excepciones y ahí están las puertas brindadas que sirven también como principios para que se puedan fallar, digamos. Porque yo puedo pactar un contrato con cumplimiento con bono o con SER y no estoy violando ninguna obligación legal. Ahí estaría prohibido pactar índice de precio, pero ahí yo puedo pactar con pago con SER y con pago con SER estoy en la ley. El anteproyecto del Código Civil, la obligación de dar dinero, bueno, ya lo hemos dicho esto. ¿Qué decía el fundamento del anteproyecto del Código Civil? Decía, y yo creo que esta letra es del profesor Lorenzetti, hemos respetado los principios del derecho monetario argentino, así como los grandes lineamientos de doctrina y jurisprudencia. En particular, se mantiene el sistema nominalista, así como la equiparación de la moneda nacional y la moneda extranjera. Se trata de la derivación necesaria en palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del caso López Antonio Manuel contra explotación pesquera de la Patagonia, de un proceso de estabilización de la economía. En este caso es necesaria una definición de carácter normativo que establezca con claridad y precisión el alcance de la obligación. ¿Qué fue pasado por proyecto? Eso era anteproyecto, ¿se acuerdan? Vélez más convertibilidad, les reitero. ¿Qué fue proyecto? Proyecto ingresado a Cámara era esto. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de cantidad de cosas. Y el deudor podrá liberarse dando el equivalente moneda de curso legal, de conformidad con la cotización oficial, palabra que fue borrada en la comisión bicameral. Le agradecemos algo a los autores de la comisión, porque era manifiesta la actitud confiscatoria. Eso es lo que queríamos manifestar. Es manifiesta la actitud de robo, que lo podemos ver, del Estado argentino. Entonces, el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada, decía el proyecto. O sea, traslocamos a Vélez 1, ¿no? Ya es obligaciones de cosas y la moneda extranjera y se debe prestar con la especie designada o si no, con su equivalente. Entonces el proyecto, que ahora es código, vuelve en moneda extranjera a Vélez, pero vuelve peor. ¿Por qué vuelve peor? Pero acá no es culpa de los autores del anteproyecto, eso es lo único que debe dar la salvedad. Eso es propiedad de alguien del Poder Ejecutivo. La referencia a obligaciones de dar cantidad de cosas no tiene sentido ahora en el nuevo código porque, ya algo van a ver ustedes, desaparece el capítulo o la clasificación de obligaciones de dar cosas, que estaba en el 605 al 615 del Código de Vélez. Ahora no está. Entonces hay una norma que pivotea y no tiene reenvío dentro de la propia sistémica a usted que le gusta. ¿Ah? Bueno, no, gira ahí. No, yo creo que sinceramente no querían tocar algo porque estaba en contra de sus principios, pero me imagino. Sí, ahí quedó reverberando porque hay un reenvío que no hay. Y la eliminación del carácter lineario plantea ahora diversos problemas interpretativos a la moneda ahora estoy en moneda extranjera, ¿no? Moneda extranjera, sacarla como obligación de dar suma de dineros y ser obligación de cosa, genera conflictos dentro del propio código. Y es falso. Y ahí sí me disiento con los autores del proyecto, que pueda, dentro de la sistemática del código, decirse que las obligaciones de los contratos bancarios, de los depósitos en moneda extranjera, implican la intangibilidad de depósito. El que puso dólares retira dólares, porque
Lo que a mí me enseñaron es que la parte general prevalece sobre la parte especial y sí, no quiero entrar a lo que dice el doctor Volcker, que es su gran preocupación, si es de orden público o no, estas partes que nosotros estamos hablando, que evidentemente todo hace decir que es del orden público monetario, la obligación de moneda extranjera, me lamento decir, en la forma que está redactada, aún para los bancos se cumple la obligación pagando con el equivalente de la moneda de curso legal. En el mutuo vamos a tener el mutuo bancario, que también estaba supuestamente desagregado en la parte especial, va a tener la misma problemática. Bueno, vamos a ver inconsistencia entonces del actual régimen y vamos a ver un poquito de números al final para ver si nos distraemos. Sin convertibilidad en el sentido de caja de conversión, sin moneda convertible, no existe razón para establecer la prohibición a indexar. Es el primer requisito porque lo que hay que ser es consistente con los postulados. Uno puede ser nominalista y prohibición de indexar y me voy todo por interés. O puede ser valorista y inflación y me voy con posibilidad de indexación. Esa mezcla nominalista con, sin salida de escape con moneda extranjera más prohibición de indexar es simplemente la quiebra del sistema económico argentino. Y lo vamos a demostrar. Pérdida de valor por distorsión de índice, obviamente, porque otros dirían, bueno, pero si hay índices fiables y hay forma de calcular la tasa, en definitiva yo tengo forma de ampararme por la desvalorización. Pero yo les quiero contar, que no les quiero complicar porque trabajemos interés, también hay toqueteo en el Banco de la Nación Argentina en el tema de los intereses para el cobro de la tasa de descuento a 30 días. Diferencia de tasa de inflación en los 80 y los 90. Ahí lo tienen, porque vamos a jugar tasa contra inflación. Si fuera un mundo solo de tasa, no habría problema tener, y fueran de tasas realmente expresadas, libremente expresadas, no habría problema en reflejar las obligaciones dinerarias ajustadas por interés con prohibición de intereses, porque la tasa activa siempre o en general estaría reflejando, digamos, el valor de la inflación. Pero, van a ver que en los últimos 20 años eso no fue así, en los últimos 10 sobre todo, eso no fue así. ¿Por qué? Porque hemos avanzado en el 575, estamos todos felices y ustedes están chochos porque la Corte Suprema de la Provincia de Tucumán ha fallado que se puede actualizar o pagar la obligación de acuerdo a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina. Está flat desde el año 2008. ¿Para qué le sirve eso si hace 10 años que está en 18.11, 1.8 mensual? Y creo que el último año ha subido nada. Es mentira. Y cuando ustedes vean que la tasa activa le va a llegar, por eso todas las tasas activas en Argentina son negativas. Cuando usted va a sacar un personal le van a decir, el mismo banco le va a decir 35%. Y si va a descubierto le va a decir 45 y 50. Y en general había una relación, un paralelismo entre el descuento a 30 días y ese de descubierto. Era un poquito por abajo, pero no estaba tan lejos. O sea que estamos lejos. Inflación versus tasa en la década del siglo XXI, ahí lo ven, ¿no? Por supuesto hay caída después de la debacle del 2002, pero la inflación siempre va a sobrepasar el plazo fijo. Diferencia de tasa en los últimos 40 años contra tasa activa. A ver si llega todo lo que he hablado, si tiene sentido ahora. Entonces, tenemos tasa activa por la hiperinflación, obviamente yéndose a la nube 800%, caja de ahorro siempre mucho más abajo, pero manteniéndose en alguna similitud o simetría con la tasa activa. Y como la inflación está mal medida o es mucho mayor que la activa, cuando yo resto tasa menos inflación me da que el interés real, la tasa activa, la tasa real, es negativa en el periodo hiperinflacionario, tanto que le afligía a los fallos de aquello USAL, la razón, ya van a ver que esto era inocuo porque era negativo, y luego
en realidad se va equiparando la tasa activa casi a la inflación, o lo va a seguir después, cuando ya terminan los periodos inflacionarios. Pero ¿por qué les cuento eso? Porque si yo les he contado eso es porque la herramienta que me han pedido que tengan es que volvamos a desempolvar obligaciones de valor. Aquello que la ley, editorial la ley, o Hammurabi, no, primero Rubinsal, después la ley, creen que todo lo viejo está en desuso, yo les digo, compren todo lo que esté en liquidación, porque eso es lo que le va a dar de comer los próximos 20 años. ¿Qué hay? Hay una forma de medir esta confiscación, que ustedes no lo ven implícito, pero sí existe, una confiscación lisa y llana de los derechos de propiedad. Prohibir la contratación en moneda extranjera, como la teníamos nosotros ya asimilada como una práctica. Prohibir a su vez la indexación. Toquetear la tasa de interés. No difundir los índices de inflación verdadero. En definitiva, lo que hace es conculcar tarde o temprano los derechos de propiedad. Para eso, siguiendo acá un profesor que se llamaba Lagos y Lach, no Lucas Lach, sino el padre, habían hecho un estudio, siguiendo estos autores que se llaman Olson, midiendo la base, la oferta monetaria, como para medir la forma de conculcar los derechos de propiedad. Ellos entendían de que si nosotros podemos medir en una economía cómo la gente tiene confianza en el sistema financiero o se atesora circulante o constituye plazo fijo, hay una forma de confiar y confía en que no va a ser confiscado. En general porque el dinero, y eso es lo que, incluso en la historia argentina, es lo más sensible a la confiscación y no hace falta que repasemos todas las historias de confiscación. Entonces, cuando uno mira el retraso de Argentina medido por ese coeficiente, le voy a mostrar acá, el azul no es tan relevante, ahí estaba marcando en el azul, hacía un coeficiente de entre relación PBI per cápita de los países avanzados contra PBI per cápita de Argentina. Cuando quiere decir comparar la riqueza de un estadounidense con un argentino, para hacerlo en corto. Fíjese que en los 1900, como llega a 1 el coeficiente del azul, está mirado desde el eje este, nosotros éramos igual de ricos, no todos, pero en promedio, que un yanqui, digamos, un yanqui. Frente a hoy que representamos casi el 0,25 en el ingreso. Eso es 2010, puede ser más, un poquito más. Y el rojo mostraba el índice de confianza, que era la relación que había entre el dinero que tenía un país y los argentinos, digamos, y los depósitos constituidos en el sistema en relación a su PBI. Ese cociente le daba, fíjense, después podemos mostrar una relación entre pérdida de riqueza y disminución de este cociente, que cada vez que bajaba ese cociente, bajaba también el índice de riqueza de cada uno de nosotros. Obviamente, después del 91 empezamos a tener mayor confianza y el índice empieza a subir. Eso lo hicieron hasta el 2010. Hoy, a la tarde, peleando, porque para colmo cambiaron la página del Banco Central, logro sacar este coeficiente. Estábamos en 0,33, hoy es 0,21. ¿Qué es lo que les quiero decir? Estamos no tanto cerca del Bonex, pero muy cerca. Y cerca del Corralito. Estamos en 28, ahí, este es 28, supongamos. Sí. No, yo lo que le quiero decir es que como hay, el conjugar después todo genera un efecto de confianza. No es casual que los argentinos todos tengan una vocación por el dólar, digamos. Bien, entonces, pero hablemos ahora con esperanzas. ¿Cuál es el futuro? Bueno, pero sí hay futuro. Sí.
Sí. El futuro es un derecho no anclado en la ley, esa es mi visión, sino un derecho creado por la jurisprudencia y por los contratos, un derecho hecho por nosotros. No hace falta ningún iluminado para generar el derecho, por más que sea Vélez o Savigny. No lo hablo de los actuales. O sea, el derecho es de todos, es una creación colectiva y en eso sí tengo fe, en la posibilidad de nuestros jueces y de cada uno de ustedes en que reinterpreten la injusticia de las relaciones contractuales o la imposibilidad de contractuar. Es mentira que los códigos están para ser permanentes. Los códigos inmediatamente al ser sancionados son derogados, minuciosamente son derogados. El Código Vélez fue derogado cuando Vélez quiso prohibir la costumbre, se derogó al otro día porque la costumbre le entró por la puerta. ¿Se acuerda del artículo? Eso lo decía Aftalión, el primer artículo que se derogó del Código Civil. La costumbre contra legem estaba prohibida y bueno, la costumbre existía. Y después, ¿por qué le cuento eso? Porque hay paliativos, por eso le quise hablar al comienzo de las obligaciones de valor. Ya lo hicimos los argentinos, ya lo hizo la jurisprudencia, ya lo hicieron los doctrinarios, ya lo hicieron los jueces. Lo hicieron desde la década del 60 hasta el 70, lo hicieron sobre todo en los 80, lo hicieron en los 2000, menos porque no era tan grave el problema, y lo vamos a continuar haciendo en los próximos años. ¿Cómo se puede hacer eso? Tratando de armonizar ese principio nominalista que está consagrado en nuestro código con situaciones de alta inflación. Bueno, buscaremos tasa como sistema de anclaje, ¿no es cierto?, para la regulación. Dado que el código no da la posibilidad de que el juez fije la tasa, mi petición es que el juez se ponga a estudiar tasas. O sea, no que haga la corta, a ver que pida el informe del Banco Central, si esa tasa no existe, digamos. O sea, la de los créditos laborales me causa gracia, digamos. Por otra parte, siempre se habla de que, cuando yo hablo de estos temas, de que soy proacreedor. Proacreedor son la parte, siempre el acreedor es la parte más débil, no es la empresa. Contrariamente a lo que se cree. El crédito laboral es el principal damnificado. La pensión alimenticia es la principal damnificada. El honorario del abogado es el principal damnificado. ¿Por qué? Porque hubo todo un periodo en que, y sigue existiendo, entre la devengación del honorario y hasta el cobro efectivo, hay un desacople. Y eso yo nunca lo he entendido, porque era abogado de banco. A mí me regulaban, mientras yo estaba siguiendo el juicio del banco, tenía tasa activa. En el momento que pedía regulación pasaba al submundo de la tasa pasiva. Entonces, así era, ¿no? Por eso le digo, sí. Pero eso es importante, jugar con esos elementos. Entonces creo que sí se puede trabajar sobre tasas, se puede trabajar sobre capitalización y no demonizar el concepto. Se puede jugar con el concepto de deuda de valor, ya que me han pedido herramientas. Esas son las herramientas que yo considero que hay que usar. Y en el tema contractual, se podría usar contratos en moneda extranjera, dado que no es obligación de dar suma de dinero, contratos más exhaustivos. Contratos con cláusulas más exhaustivas sí se pueden redactar. ¿Pueden ser violados? Sí. ¿Pueden ser no interpretados por una jurisprudencia? También, no creo que haya seguridad absoluta, pero va a ser más costoso. Y por otra parte, ¿por qué no explorar la prórroga de jurisdicción y el arbitraje? ¿Por qué tenemos que condenarnos al príncipe estatal argentino? Yo puedo pactar que mi obligación se cumpla en Uruguay, el país más sano de los últimos tiempos, con Chile. Eso era mi conclusión. Muy bien.